del diputado provincial, quien estuvo aquí en nuestra ciudad, Guillermo Castelo. Es de Mar del Plata, la sexta sección electoral, y con él vamos a estar hablando sobre lo que sucedió el viernes pasado, ¿no? Y esto que decían los amigos, a veces algunos se van perdiendo, ¿no? Y me parece que si hay algo que se ha destacado del fin de semana, más allá del reclamo, fue que no hubo la gente que estaba prevista que viniera. Pero le damos la bienvenida al diputado provincial Guillermo Castillo. Hola Guillermo, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. ¿Cómo anda todo por ahí? Bien, nosotros acá, bien, obviamente, ¿no? Transcurriendo toda una etapa diferente en lo que es el ámbito de la política, sobre todo la política económica, con cuestiones que van modificándose en el día tras día y con reclamos que hace mucha gente, aquellos que han quedado sin trabajo, aquellos que ven que su sueldo ya no les alcanza, ni siquiera para el día 20, pero ustedes también, ¿no? En este caso, ustedes, me refiero a la convocatoria de hace unos días de los ruralistas aquí en nuestra ciudad, tratando de que sea una especie de sínodo de reclamo para con la gobernación, especialmente, ¿no? Especialmente con la gobernación, así es, Gustavo, sí, pero también hay, digamos, un montón de reclamos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires contra algunos intendentes que están, digamos, desesperados de alguna manera, que no están acostumbrados a gestionar la cosa pública, que esperan a su vez de la gobernación, o esperan del Estado Nacional que les resuelva por ahí sus problemas o su falta de gestión, y están empezando a inventar, digamos, gran cantidad con todo tipo de nombres y de objetos, impuestos, porque ya no son tasas, ¿no?, municipales, son impuestos. Ahí en el caso de Azul tienen uno, bueno, en Mar del Plata hay otro, en el conurbano están, digamos, creciendo como hongos todo tipo de tasas municipales, tasas a la seguridad e higiene, tasas a servicios esenciales, servicios especiales, tasa vial, tasa a los combustibles, a los caminos rurales, a los pañales descartables, de todo tipo, ¿no? Ajá. Entonces ahí un poco también se concentró el otro día la crítica tanto al impuestazo de Kicillof, ¿no?, que está llegando boletas del 400, 500, 600%, incluso en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, y también una crítica muy fuerte y un pedido a los intendentes de que le pongan fin, digamos, a este festival de tasas o de impuestos. Ajá. Ajá. A ver, aquí en nuestra ciudad la discusión nace a partir de un dinero que solicita el intendente, ¿no?, que lo considera una tasa. Pero aquí, en la mayoría de los ruralistas con los que he charlado, gente de la sociedad rural y gente que pertenece, ¿no?, al campo especialmente, ellos han dicho, no es una tasa porque no está previsto el gasto. Entonces, cuando hemos preguntado, pero si alguien viene y prevé el gasto y te dice, bueno, vos vas a estar pagando tanto para cubrir las necesidades del hospital, ¿no?, que obviamente que tiene y son muchas, entonces ya se convertiría en tasa. Pero cuando está la incógnita de hacia dónde va ese dinero, ahí ya consideran que no es una tasa, es un impuesto que no tiene ningún tipo de fin determinado. No se quejan especialmente, ¿no? Cuando hacen ese tipo de planteo, yo digo, entonces no se están quejando del dinero que implicaría uno, medio o lo que sea litro de gasoil por hectárea. ¿También has percibido eso, Guillermo? No, mirá, ahí la diferencia entre tasa e impuesto lo ha decretado, lo ha declarado varias veces, incluso hasta la Corte Suprema ha llegado esto, en otros casos, ¿no? Y, digamos, varias instancias judiciales de la provincia de Buenos Aires y del interior del país también han dicho que una tasa tiene que tener una contraprestación efectiva, tiene que ser individualizada, digamos, tiene que tener un objeto claro y tiene que tener una contraprestación. Lo de la contraprestación es muy importante, porque estas tasas... Claro, la contraprestación es importante, y es importante también que la tasa no se esté cobrando en otro nivel. La tasa por combustible, por ejemplo, que están poniendo algunos intendentes, la está cobrando la provincia de Buenos Aires por un lado, la nación por el otro. Digamos, hay como una doble imposición ahí, ¿no? Sí. Y también pasa que se producen muchas situaciones absurdas. Por ejemplo, una persona yo te digo la tasa vial que se está cobrando ahora en varios municipios, ahí
tal vez en azul sea distinto, pero una persona que pasa por la ruta, porque dicen que te cobran la tasa vial por usar las calles de la ciudad, ¿no? Pero una persona que pasa por la ruta, que no entra a la ciudad y carga combustible en la ruta, ¿no? Digamos, en una estación de servicio de la ruta y no entra a la ciudad, paga igual la tasa y esa tasa, digamos, no la está pagando para que se arreglen las rutas. Y al contrario, una persona que por ahí viene de afuera y carga, digamos, o carga afuera, digamos, de la ciudad, elegido de la ciudad, y entra a la ciudad, está utilizando las calles de la ciudad habiendo cargado la nafta en otra ciudad. Digamos, se dan situaciones que no son claras, no son justas, no son divisibles, le llama la justicia, ¿no? Hay situaciones que no permite llamar la tasa, por eso son impuestos, y ahí hay toda una doctrina que dice, bueno, los municipios no pueden cobrar impuestos, tienen que cobrar tasas, y la tasa tiene que tener una contratación efectiva. Pero por eso hay toda una discusión, ya se ha declarado en varias instancias judiciales que la tasa vial o la tasa al combustible es inconstitucional, pero algunos intendentes, vuelvo a repetir, medio desesperados porque no están acostumbrados, digamos, a gestionar con pocos recursos, inventan este tipo de cuestiones, ¿no? Y lo mismo está pasando en otros municipios con diferentes tipos de tasas, a la seguridad e higiene, tasas a los digamos, latas, digamos, de gaseosas, estamos a los pañales descartables, como te dije hace un rato, ¿no? Sí. Están haciendo una invención de tasas que usualmente no cobraban los municipios. Los municipios son los que solamente cobran ABL, ¿no? Que es, digamos, tasa por alumbrado, barrido y limpieza, y con eso, digamos, funcionaban los municipios. Bueno, ahora están queriendo tener cada vez más funciones y lo están llevando a tener, digamos, ingresos enormes justamente porque no tienen los recursos, ¿no? Eso también, esa crítica también estaba el otro día en discusión, junto, por supuesto, la crítica principal, Gustavo, era este impuestazo del impuesto inmobiliario, del impuesto rural, del impuesto inmobiliario urbano y los automotores, que se le ha ido la mano, evidentemente, a Kicillof por los mismos problemas. Kicillof tenía hasta el año pasado un ducto de dinero que venía de la Nación, vía Alberto Fernández, justamente a través de transferencias discrecionales y un montón de situaciones que hoy no están, ¿no? Porque el gobierno nacional le ha cortado el chorro, no solamente al Kicillof, sino al resto de las provincias. Y se ha dicho, bueno, administrense mejor. Bueno, Kicillof no quiere saber nada porque quiere seguir gastando. Y yo ahí en mi discurso relataba, digamos, una serie de gastos que siguen incurriendo Kicillof, ¿no? Que son enormes y que no tienen razón de ser, viajes de egresados, por ejemplo, o el astillero Río Santiago, que habría que seriamente privatizarlo, ¿no? Y como eso en la provincia de Buenos Aires uno ve, digamos, gran cantidad de gasto público que es innecesario y que debería empezar a recortarlo en vez de subir los impuestos. Guillermo, ¿por qué crees que en general cuando se habla de privatizaciones es como que se encienden todas las alarmas en la comunidad y dicen, uy, si me van a privatizar el Banco Nación y yo estoy trabajando acá de ordenanza, lo más probable es que me quede en la calle? Hay una especie de secuencia, hasta te diría lógica, en función de lo que ha sucedido en otras épocas sobre el tema privatizaciones. Y a veces uno evalúa lo que dicen algunos sectores que están en contra de las privatizaciones y dicen, bueno, mirá, si el Banco Nación se cierra en azul o se cambia la estrategia, ¿no?, comercial del Banco Nación, imaginemos que en alguna localidad chiquitita al que el Banco Nación le va a dar pérdida, directamente la cierran. Y eso es un tema que se recurre habitualmente cuando se trata de defender. Sí, porque ha quedado el reflejo ahí, Gustavo, de los años 90, de las privatizaciones que se hicieron, porque las empresas públicas en esa época eran absolutamente deficitarias, estaban engordadas con un montón de empleo público. Fíjate vos dos casos concretos de aquella época, no sé si te acordás, que eran Ferrocarriles Argentinos y bueno, YPF, ¿no? Que ambos tenían, digamos, el Ferrocarriles Argentinos tenía 55.000 empleados y después pasó a funcionar con 4.000 y 5.000, y con YPF pasó algo parecido. Entonces, bueno, mucha gente se sumó a los retiros voluntarios o le dieron algún subsidio o le dieron, digamos, algún, por desempleo le dieron una especie de compensación, ¿no? Y la gente esa por ahí después tuvo que empezar a trabajar en otro rubro y demás. Yo no sé si sería este el caso del Banco Nación. Habría que ver, el Banco Nación creo que tiene hoy
creo que tiene 10.000 activos, no estoy totalmente seguro, pero bueno, habría que hacerlo más eficiente en ese caso, no sería absolutamente necesario que despedir empleados, habría que ver cómo funciona y si es necesaria la planta que tiene en cada lugar, en algunos lugares sí, en algunos lugares podría proceder un proceso de expansión, no está todo dicho en ese sentido, no hay que ver cómo es el funcionamiento en la eficiencia del banco, ¿no? Sí. Lo que sí es que el Banco Nación y el Banco Provincia compiten muy poco hoy, ¿no? Porque tienen muchos privilegios, muchas situaciones donde no se da la competencia porque el Estado lo favorece. Ajá. Y eso tampoco está bien. Como buen liberal yo te diría que la competencia debería ser bien abierta y ecuánime para todos los jugadores, porque si no, no hay tal competencia, ¿no? Bien. Y es muy difícil que un jugador se meta si hay una situación que ya de entrada favorece a una empresa en desmedro de otra, ¿no? Lo ideal sería que compita con el resto. Si tiene que achicarse, se achicará, y si tiene que agrandarse, se agrandarán. Parece que eso depende después del mercado, ¿no? Bien. En la jornada del viernes planteaste alguna cuestión vinculada a la Edad Media. Hablaste de degenerados fiscales a los funcionarios de Axel Kicillof. Y algo más. Dijiste... les van a exigir a ustedes que le entreguen a su hija para ejercer el derecho de la pernada. A ver, no es muy en un ámbito que se necesitan consenso, me parece que son frases que en lo personal, lo planteo así, son frases que van demasiado en contra, demasiado ofensivas hacia lo que uno trata de buscar, pero no sé si ese era el sentido tuyo, Guillermo. No, el sentido ahí, Gustavo, era no hacer un escándalo, sino llamar la atención un poco sobre la situación impositiva, que uno la ha dejado pasar, la ha naturalizado, ¿no? Pero si uno va a los números concretos, yo hacía una comparación con la Edad Media, porque en la Edad Media estaban los señores feudales, que eran los que tenían la tierra, los que eran libres y demás, ¿no? Y tenían un montón de privilegios, como ahora estamos viendo que tiene la política. Ajá. La política y también algunos empresarios, hay que decirlo, algunos sindicatos, ¿no? Y por otro lado está la gente común, la gente de trabajo de todos los días, que trabaja, que se desloma, que se levanta a las 6 de la mañana para trabajar el campo y demás, que en la Edad Media eran los siervos de la gleba. Y por supuesto trabajaban para el resto de la gente, sobre todo para el señor feudal, que no eran libres, no tenían propiedad, ¿no? Y se deslomaban día a día, de sol a sol, y el producido, fíjate vos con la imagen que uno tiene de que eran siervos, que había una servidumbre, los siervos de la gleba a lo sumo le entregaban el 20% de su patrimonio, de su producción, al señor feudal o a la iglesia, ¿no? Sí. Y ahora cuando estamos viendo los números, y yo hacía hincapié esto el otro día, los que trabajan, los que realmente trabajan, están entregándole su producción o sus ahorros en un 60-70%. Uno trabaja hasta el 5 de agosto, a veces un poco más, depende del año, y todo eso va para el Estado. Entonces acá hubo un gran avance del Estado, pero no solamente el Estado nacional, Estado provincial, estados locales, a través de estas tasas, como vimos recién, ¿no? Y el Estado se le lleva el 60 o el 70% a veces de su patrimonio en esta gran cantidad de impuestos. Empezamos con las retenciones. Yo hice una mención a que en los últimos 20 años las retenciones se llevaron 150.000 millones de dólares de los trabajadores, sobre todo de la gente del campo. Eso es una enormidad, ¿no? Y después al Fisco Nacional le pagan ingresos al Fisco Provincial, pero al Fisco Nacional le pagan impuestos a las ganancias, impuestos al cheque, bienes personales, un montón de impuestos. 170 impuestos pagan los trabajadores. Yo hacía referencia a los trabajadores del campo porque eran los que estaban ahí delante mío, ¿no? Sí. Pero después pagan ingresos brutos a nivel provincial, pagan este impuestazo que están llegando de las boletas a cada uno de los ciudadanos de Azul y de la provincia de Buenos Aires, pagan otro impuesto que es completamente absurdo, inconstitucional, que también se dejó pasar, que la justicia no ha hecho nada, ¿no? Como es el impuesto complementario, inmobiliario complementario. Si tienen dos propiedades, pagan por uno, pagan por otro y después pagan por la suma de los dos, ¿no? Sí. Bueno, y así han naturalizado, y después las tasas municipales, y ya son una enormidad, digamos, son una falta de respeto. O sea. Entonces yo decía, bueno, acá ustedes están pagando 170 impuestos, se liberan del fisco recién el 5 de agosto, y ni siquiera le dan protección, porque el contrato feudal, decía yo el otro día para ejemplificar la situación, el contrato feudal, uno pagaba el 10 o el 20%, pero del otro lado el señor feudal te daba protección, te daba seguridad. Ahora ni siquiera eso.
porque te matan en la calle, porque te roban, ¿no? Ni siquiera tenés la seguridad. O sea que acá me parece que hay que rever ese contrato, el contrato democrático, que es diferente al legal. El contrato feudal te tiene que dar algo el fisco, el nacional, provincial y local, ¿no? Te tiene que dar cosas, te tiene que dar bienes públicos, te tiene que dar educación, que es un desastre, te tiene que dar seguridad, que es un desastre. La salud ni hablemos. Estoy hablando de la gente que tiene idioma en la provincia de Buenos Aires, que no funciona, están haciendo retenciones por algo que no le dan contraprestación. Bueno, y así todos los bienes públicos son deficitarios. Entonces, a lo que apuntaba yo es a abrir un poquito la cabeza, llamar la atención de que hay que empezar a reclamar tener un Estado más chico, como teníamos hace 80 años, un Estado donde, digamos, te cobraba mucho menos impuestos, pero te daba bienes públicos. Ahora no está pasando ninguna de las dos cosas. Y a mí me parece un horror que se esté naturalizando, que la gente no proteste. Bueno, la gente protestó el otro día, pero uno esperaba que fuera mucho más masiva esa protesta, ¿no? Claro, a la gente, o sea, los organizadores esperaban una cantidad importante, a punto tal de haber estado interrumpiendo el paso de los vehículos en una de las calles emblemáticas que tiene nuestra ciudad y bueno, generando todo un conflicto, el colectivo que tenía que girar por otro lado, ¿no? Y de pronto uno observaba que eran, ¿no?, medio centenar de productores que estuvieron allí escuchando, inclusive algún reto de Ángelis, ¿no?, que dijo, bueno, espero que ahora le expliquen a sus hijos por qué no vinieron, ¿no? Entre otras cosas. E inclusive Florencia Arieto fue contundente respecto de esto que decías del tema seguridad, hablando sobre la policía, ¿no? Lo mal que está la policía y cuál es la falta de respuesta del Estado de la provincia, ¿no? Claro, porque muchas veces el pobre policía que trabaja y también pone en riesgo su vida, digamos, y demás, no es compensado, pero porque el empleado público en general está ganando poco, porque por ahí hay demasiados empleados públicos que son ñoquis, ¿no? Que no trabajan y entonces le queda muy poco para repartir a los realmente los empleados que necesita el Estado. Una buena salud, una buena seguridad, una buena educación, bien remunerados y demás. Pero hay un montón, digamos, de ñoquis y de gente que no hace nada o que va a trabajar pero no trabaja, ¿no? Que es la que le quita la posibilidad a los buenos empleados públicos y los que son necesarios tengan un buen salario, ¿no? Sí. Pero acá está pasando algo que es muy llamativo y por eso yo vuelvo a insistir con esto, que tenemos el mayor gasto público de la historia en Argentina, el mayor gasto público de la historia, es el 45-46% del PBI, del producto. Está financiado con la mayor presión impositiva de la historia, es decir, digamos, estamos pagando los impuestos que nunca pagamos en Argentina. Y todo esto se da, paradójicamente, Gustavo, junto al mayor nivel de pobreza de la historia, ¿no? Pese a que tenemos un gasto público enorme, impuestos enormes, tenemos un 50% de pobreza. Esto es inexplicable. Evidentemente tenemos que organizarnos mejor. Y creo que la parte impositiva es muy importante en toda esta historia que estoy contando yo, ¿no? Por eso yo instaba finalmente, digamos, en mi discurso a reducir el Estado, a reducir ese Estado fofo, gordo, que no sirve para nada, ¿no? Que no presta servicios y que tiene ñoquis solamente, o amigos de la cámpora, amigos del gobierno, ¿no? Me parece que ahí hay que meter el bisturí, ¿no? Achicar el Estado y hacerlo más eficiente, y más chico, y hay cosas que el Estado no se puede ocupar, que tiene que ocuparse el privado. Yo le decía a la gente, ustedes tienen que ocuparse un montón de cosas que hoy el Estado se los ha sacado, ¿no? Cosas que tienen que hacer los particulares. Hablemos de las empresas públicas, ¿no? Por ejemplo, digamos, ya hay muy pocos países que tienen una aerolínea de bandera, ya no existe eso casi, y ninguna que tenga pérdida, como tenemos nosotros, que pierde $2 millones por día. Es insólito eso, habiendo ciudades y pueblos que no tienen cloacas o que no tienen agua potable, digamos, que el Estado esté financiando una aerolínea que utilizan solamente los ricos, me parece un delirio, un nivel de delirio. Bueno, como aerolíneas argentinas hay un montón de empresas que había que devolvérselas a los particulares, que los gestionen los particulares en definitiva. Eso es lo que yo apuntaba el otro día, ¿no? Claro. Guillermo, estamos charlando con el diputado Guillermo Castelo, diputado provincial, quien estuvo el viernes pasado en el encuentro, ¿no?, de productores aquí, en el reclamo que se hizo aquí en nuestra ciudad. A ver, hay cosas que me gustaría que puedas explicarnos, ¿no? Aquellos que por ahí creemos en el tema de achicar el Estado, ¿sí? Vemos que hay mucha gente que está incorporada, pero además ha sido una tarea
que ha ido creciendo con los años y no importa el color político, seamos claros en esto. No sé cuál fue tu inicio en la política, no sé si ya eran libertarios, pero específicamente cuando uno observa, ¿no?, el paso, por ejemplo, acá, lo que conocemos acá en Azul, ¿no?, de generaciones que van pasando y se van incorporando, y una planta permanente que tenía el municipio de 600, 700 trabajadores, hoy se constituye en, algunos dicen, hasta 3.000. Y para la misma cantidad de gente que tiene la ciudad, con lo cual ha sido y ha significado para mucha gente el ir a buscar algo, ¿no?, un laburito. ¿A dónde voy? Y voy a la municipalidad. Seguramente si me hago amigo, si tengo algún amigo, me va a hacer incorporar. Lo mismo pasará con la gobernación y lo mismo pasará a nivel nacional. O sea, todo eso se ha ido multiplicando con el tiempo sin tener, sin diferenciarse las banderías políticas y especialmente hago hincapié en eso. Me pregunto si no sería importante también educar a esas personas para que puedan acceder a otro tipo de trabajos, ¿no? Porque vos le cerrás la puerta de golpe y lo que vas a tener es una manifestación a 24 horas, vas a tener una manifestación en la puerta del municipio, de la gobernación o donde sea. Sí, ahí el problema, Gustavo, no es de ahora. Yo te diría que hay que situarlo en 60, 70 años atrás. Antes la gente, digamos, trabajaba desde chico o estudiaba para salir a tener un trabajo formal en lo privado, ¿no? Sí. Poco a poco eso se fue haciendo cada vez más difícil por falta de crédito, la inflación, varios problemas económicos, falta de crecimiento de la sí. economía del país, los altibajos que ha tenido la economía del país, ¿no?, que es una montaña rusa si uno lo ve en los últimos 80 años, y eso llevó a mucha gente a buscar la estabilidad del empleo público, porque el empleo público tiene estabilidad a diferencia del privado. El privado te pegan una patada y te vas al día siguiente, te pagan la indemnización, pero te vas. Sí. El empleo público es distinto porque tiene una cláusula constitucional que hace mucho más difícil y más engorroso, digamos, echar a un empleado público de cualquier nivel. Entonces mucha gente ha preferido tener esa estabilidad, trabajo de lunes a viernes, trabajo 5 o 6 horas, sí. Tengo vacaciones, tengo obras sociales, claro. Tengo jubilación, etcétera, etcétera, y muchos se han refugiado en eso, pero sí. Yo no creo que sea por falta de audacia o porque la gente no quiera, porque el trabajo privado siempre fue mejor remunerado que el Estado. Ahora últimamente no está pasando eso, ajá. Pero lo de la estabilidad ha sido importante, y sobre todo la falta de oportunidades que ha dado el Estado, digamos, el Estado en el sentido de tener oportunidades en el ámbito privado, ¿no? Claro, o sea, ya se ha puesto, claro. Que te decía recién, de la falta de crédito, de la economía estancada y demás. Entonces muchos jóvenes se han refugiado y han buscado algún trabajo estatal. Sí, yo estoy viendo que eso está empezando a revertirse, por ajá. Suerte, ¿no? Porque el trabajo estatal siempre es mucho más, digamos, tiene un límite, digamos, ahí es muy difícil crecer, digamos, muy difícil realizar las propias ambiciones, y ni que hablar de tener un buen pasar económico, ¿no? Claro. Eso está cambiando, afortunadamente, pero tiene que cambiar el país también, tiene que cambiar la economía para que se abran, digamos, puestos de trabajo, ¿no? Que vengan inversiones y demás. Hay muy poca inversión en Argentina. En los últimos años ha venido salvo en los 90, que hubo un pico ahí, digamos, de empresas que venían y se afincaban, y gente que sacaba el dinero de los colchones y lo hacía producir y demás. Salvo esa época, digamos, en la historia argentina en los últimos 50 años ha pasado muy poco de esta inversión privada, ¿no? Ajá, ajá. Digamos, a eso apunta el gobierno de Macri, ¿no? A que la gente invierta, a que la gente utilice los ahorros, a que venga inversión extranjera, ¿no? A producir un boom que libere las fuerzas productivas. Yo creo que eso va a empezar a pasar cuando se estabilice la economía. Esto todavía falta un poco de tiempo, y yo espero que el privado se anime, ¿no? Que los que están en el Estado están incómodos y no quieren trabajar ahí, que se animen a dar un paso y que en el futuro traten de conseguir un crédito para abrir una empresa o un emprendimiento, ¿no? Como pasó en los 90, gran parte de los 90, o como pasa en cualquier lugar del mundo. Eso tiene que cambiar, y yo creo que esa mentalidad ya está cambiando, sobre todo cuando uno ve los chicos, ya no le tienen tanto afecto al Estado. Yo creo que hay mucha capacidad y muchas ganas de vivir sin estar, digamos, bajo la teta del Estado, por decirlo de alguna manera. Y entonces eso va a empezar a reducirse los tamaños de todos los estados, tanto nacional, provincial como local. Así que yo tengo ahí una
una cifrada esperanza. Pero es un proceso, Gustavo, que tiene que darse y no es de un día para otro, ¿no? No, claro, pero Guillermo, de un día para el otro, una persona pierde el 50% de su poder adquisitivo y cómo lo resuelve, no se resuelve tan sencillamente, digo, ¿no? Porque la realidad es que hay muchas cuestiones que no sé si se han evaluado, ¿no? Debidamente, ¿no? Para poder brindar una ayuda, un apoyo también a esa persona que queda relegado rápidamente. Sí, está claro que hay dos cosas que muchas veces se confunden. La persona que está trabajando, que cumple una función, yo no debería preocuparme si fuera, digamos, es el caso, ¿no? La persona que está cumpliendo. Hay gente que tiene vocación de servicio, vocación por lo público, yo también la tengo, sí. ¿No? Que las cosas funcionen bien, que sea más eficiente, prestar un servicio a la comunidad, ¿no? Donde uno vive, ya sea local o provincial. Digamos, la gente que se siente bien haciendo ese tipo de trabajo no debería tener ningún problema, no debería tener ninguna preocupación. Ajá. El Estado cumple funciones, ¿no? Ya sea el maestro o el policía, como hablamos hace un rato, digamos, o el médico, o el empleado público que te atiende todos los días cuando uno va a la municipalidad a hacer algún reclamo, a pagar, digamos, no debería haber una preocupación ahí. De lo que estamos hablando siempre nosotros es de que el Estado ha engordado, digamos, se ha vuelto un elefante que muchas veces está repleto de, como decías vos hace un rato, de capas geológicas, de ñoquis y de amigos y de parientes, digamos, de los funcionarios públicos o del concejal o del diputado, ¿no? Que no está cumpliendo funciones o que tampoco va, por eso le dicen ñoquis, porque va a los 29 a cobrar, ¿no? Eso hay mucho en el Estado, en definitiva, en sus tres niveles. Ahí me parece que es donde hay que meter, digamos, el foco, ¿no? Claro, si realmente están prestando un servicio o si son una estafa a la comunidad porque están cobrando y no están prestando ningún servicio y están molestando, digamos, al que sí trabaja y al que sí tiene vocación. Me parece que ahí hay que apuntar, ¿no? Que hay un montón de eso, hay un empleo público sobredimensionado, sobre todo a nivel provincial y muchas veces a nivel local. Vos no te explicabas por qué, digamos, con 3.000 trabajadores hacen lo mismo que hacían 1.500 hace un tiempo, siendo que la cantidad digamos, de población es la misma. Bueno, ahí me parece que hay que poner el foco, Gustavo. Guillermo, nos quedará después algún tiempito, te voy a volver a llamar para hablar sobre el tema ríos y arroyos en la provincia de Buenos Aires y algo que se está orquestando desde la gobernación de la provincia, pero ¿me podés tirar apenas un título o un pequeño desarrollo? No, pero era un poco el corolario de lo que yo decía antes, ¿no? Volver a poner el Estado en su lugar, digamos. El Estado como nuestro servidor, no como nuestro amo. El Estado, y acá tenemos un caso muy concreto, el otro día se votó en la Cámara de Diputados, después pasó al Senado, todavía falta en la media sanción, pero en la Cámara de Diputados se pusieron de acuerdo los dos grandes partidos, estos que nos vienen gobernando hace por lo menos 40 años, y crearon un organismo que no sirve para nada, se llama Comité de Cuenca del del Arroyo San Francisco. Y yo decía, es necesario un comité de cuenca, digamos, un organismo que administre, entre comillas, ¿no? Porque eso va a terminar siendo, digamos, un festival de empleo público. Crearon un organismo que tiene su directorio de tantos miembros, tiene sus asesores, su consejo consultivo, para que, digamos, administre una cuenca. Es una cuenca que es un arroyo que no sé cuántos kilómetros debe tener, y yo decía, como ese arroyo que se creó el comité, hay cientos en la provincia de Buenos Aires, y lo que están haciendo, digamos, el poder político en la legislatura es crear, digamos, estos organismos para cada uno de estos comités, para cada uno de estos arroyos, ríos y cauces de agua que hay cientos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá tenemos un ejemplo claro de lo que hablábamos recién, de que ese gasto público inútil, porque no hace falta eso. Digamos, esa cuenca de arroyo estuvo en la provincia de Buenos Aires hace 500 años y nunca fue necesario un comité de cuenca para que funcione eso. Evidentemente, es para crear empleo público, para nombrar los amigos, los parientes y demás, ¿no? Ahí tenemos un caso concreto de cómo se va la plata del vecino, en definitiva. El vecino paga impuestos no para que haya un organismo de comité de cuenca del arroyo, sino para que le dé salud, seguridad, justicia, ¿no?
educación, no para estas cosas, que siguen creando, la provincia y los municipios siguen funcionando como si Argentina fuera jauja, digamos, como si fuera un país rico, y ya no lo somos. Entonces tenemos que empezar a ajustar el gasto público, y yo ahí di el ejemplo concreto, ¿no?, de donde hay que poner el foco para reducir el gasto público. Pero bueno, parece que muchos diputados, senadores y concejales no se han noticiado del estado deplorable y catastrófico que tiene la provincia de Buenos Aires y los municipios, y siguen gastando como si fuéramos Suiza. Claro. Pero bueno, fue un ejemplo eso, ¿no? Está bien. Como eso hay un montón de ejemplos de gasto que es improductivo. Guillermo, ¿crees que habrá una segunda oportunidad para los ruralistas que vuelvan a convocarse para reclamar, o lo que sucedió el viernes en Azul es un inicio y final sin continuidad? No, lo que yo veo es que por ahí digamos, la gente de campo ha hecho una evaluación y ha dicho, yo prefiero judicializarlo. Por eso yo el otro día hablé de cómo encarar este problema. Se puede hacer a través del Poder Legislativo, diciéndole a nuestros legisladores nacionales, provinciales y locales que dejen de crear nuevos impuestos o de votar presupuestos que son deficitarios, que eso después se traduce en deuda, o a los concejales, porque digamos, estas tasas que están creando los intendentes tienen el aval de los concejales. Entonces yo le decía a los concejales, miren, ustedes, le decía a la gente que estaba ahí, ustedes pueden controlar a los concejales, decía a los concejales que no creen más impuestos y tasas. Y por otro lado, otra vía también de queja o de crítica para cambiar este asunto de los impuestazos provinciales, yo le decía, ustedes tienen la vía judicial. Y muchos están apostando a la vía judicial, Gustavo. Ha habido un montón de amparos. Yo he presentado un amparo acá en Mar del Plata por la Casa Vial. Ajá. Y se está haciendo eso también, ¿no? Hay muchos productores rurales que ante las boletas que le han llegado de 600, 700, 300%, están presentando amparos o amparos colectivos. Bueno, eso es una vía, ¿no? Y yo, digamos, instaba también a los productores a utilizar esa vía. Y después la queja, digamos, como la que estábamos viendo el otro día, que será más o menos multitudinaria, pero la gente está enojada. El trabajador está enojado, el trabajador del campo está enojado porque lo están saqueando con este impuestazo, ¿no? Sí. Entonces, una vía es esa, digamos, salir a protestar. Alguna gente ante, digamos, un día como del otro, digamos, el día hicimos la protesta, era de 30 grados, pero ahí prefería estar en su casa con sus hijos o sus nietos, no quería estar ahí en la plaza. Bueno, los que no quieren hacer eso pueden hacer la vía judicial o la vía legislativa, digamos, convencer a sus diputados o a sus legisladores locales de que dejen de aumentar impuestos. Hay un montón de vías, pero el hecho es quejarse y tratar de modificar la realidad, ¿no? Exacto. Como te vuelvo a repetir, están llegando impuestos que son impagables y algo hay que hacer al respecto. Guillermo, muchas gracias por estos minutos. Mientras se vayan dando algunas circunstancias, volveremos a molestarte para seguir charlando un poco sobre la continuidad de los gobiernos, ¿no? Tanto a nivel nacional, a provincial, y por supuesto la preocupación que se va generando en el día tras día. Muchísimas gracias a vos, Gustavo, por el llamado y por esta conversación que a mí me ha resultado, digamos, muy gratificante, porque, digamos, uno siempre quiere llegar a la gente con el mensaje, ¿no? Me parece que el mensaje, un poco reproducir el mensaje que se dio el otro día en la reunión, y alertar a la gente de que hay que empezar a cambiar esta realidad donde el Estado se está quedando con el 50% de lo que uno produce, y eso después se traduce en impuestos. Digamos, cuando uno está pagando impuestos, dice, ¿por qué pago impuestos? Y bueno, porque hay que mantener un Estado que es enorme, que es impagable. Claro. Gracias, Guillermo, nuevamente.